En la parábola del sembrador que comenzamos a estudiar en la clase pasada, esta es la segunda parte, la segunda y última parte de esta parábola, nosotros encontramos que el Señor Jesucristo está usando dos términos básicos para ilustrar la siembra o el crecimiento de la palabra de Dios dentro de los corazones humanos. ¿Qué usa Cristo para poder comparar esta palabra santa? Esta palabra que muchos dicen, bueno, la palabra de Dios, pero ahí queda y no entienden ni siquiera lo que significa la palabra de Dios. Cristo usa una semilla. Las razones por las cuales Cristo usó la semilla las estudiamos en la clase pasada y fue principalmente porque la semilla o todas las semillas traen dentro de ellas vida. Y las semillas no pueden exteriorizar o manifestar esa vida que traen encerrada dentro hasta que no caigan a la tierra y al contacto con la tierra, al contacto con la luz, con el agua y con el sol puedan crecer. Entonces Dios ha diseñado que una vez que una semilla cae, es indispensable que la semilla pueda recibir otros factores externos, repito, la tierra, el agua, la luz y la lluvia para que pueda crecer. Aquí encontramos nosotros que para crecer nosotros necesitamos el agua, que es la palabra, el aire, que es el Espíritu Santo, y la luz del sol, que es la iluminación que Dios nos da para poder crecer internamente. Si no tenemos nosotros la iluminación del Espíritu Santo, el agua de la palabra y el poder del Espíritu, nunca podremos nosotros crecer interiormente. Entonces, la palabra de Dios es algo que contiene la vida de Dios. Cuando tú llegas a un hospital y estaba oyendo el otro día que una señora de 45 años de edad le habían dicho que estaba desahuciada porque estaba llena de cáncer. Y su esposo muy negativamente le dijo, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Y ella comenzó a recibir estas palabras negativas que entraron como campanas a su corazón. Y al llegar al hospital, el esposo siguió insistiendo que no tenía salvación. Y ella comenzó en ese momento en el hospital a gritar, por favor, alguien, hábleme la palabra. Por favor, envíenme la palabra de Dios. Por favor, envíenme la palabra de Dios. Una enfermera que era cristiana le habló a un pastor y el pastor corrió al hospital y llegando le dijo, aquí está la palabra de Dios, y se quedó 3 horas diciendo, no va a morir, el Señor Jesucristo es su Salvador y por sus llagas fuimos curados y usted tiene fe en el Señor. Y le comenzó a leer los salmos y a citar los proverbios y a citar los evangelios, y el momento que esa palabra entraba a su vida, le limpiaba todas las palabras negativas de su esposo y todo lo que le habían dicho, y comenzó la palabra a limpiar y a purificar y a fortalecerla y a hacer que dentro de ella creciera la fe. La fe es por, otra vez, la fe es por, la fe es por, la fe es por el oír. Y para que dentro de ti tengas fuerza y crezcas y tengas convicciones, necesitas oír la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que hace que yo pueda tener convicciones fuertes en mi vida. Por si fuera poco, este pastor le dejó grabado el Salmo 91, el Salmo 37 y el Salmo 23. Ahí se lo grabó en la puerta del hospital y toda la noche esta hermana puso la grabadora y toda la noche estuvo oyendo la palabra de Dios y la palabra de Dios y la palabra de Dios. Y en la mañana siguiente, cuando le llevaron a radiografías, todos los linfomas de cáncer habían desaparecido. ¿Qué fue lo que pasó? Ella era solamente un testimonio del poder de la palabra de Dios. Hay gente que yo he oído que han sido de familias de enfermos mentales, que la mamá estuvo loca, el papá estuvo loca, el hijo lo internaron por allá, y antecedentes de maldiciones de la familia que pueden ser cortadas y detenidas cuando alguien se convierte en esa familia. Y en el momento que tú te conviertes, las maldiciones que pudiste haber heredado, un señor le dijeron, pues mire señor, usted como su madre se va a morir a los 45 años de cáncer, porque su mamá se murió de 45 años de cáncer y su papá se murió a los 48 años de cáncer. Y el diablo le siguió insistiendo a este hermano, te vas a morir de cáncer, te vas a morir de cáncer. Este hermano comenzó a reprender aquellos pensamientos que el diablo le ponía en su mente con la palabra de Dios, y comenzó con la palabra de Dios a echar a correr al diablo. Cuando el diablo atacó a Jesucristo, Cristo usó la palabra.
Está escrito, está escrito, está escrito. Y el hermano dijo, no, la palabra de Dios dice, tendré larga vida y mis hijos serán benditos y mi generación será bendita y yo lo confieso y yo lo creo y diablo, lárgate de aquí con la palabra techo. Yo voy a vivir 80 años y voy a llegar a los 80 años y voy a avanzar a los 80 años, dijo el hermano. Y voy a llegar con vigor y no voy a llegar enfermo, no voy a llegar ahí todo vejete y todo achacoso, porque la palabra de Dios dice que Moisés a los 120 años tenía vigor en su vida porque es un hombre que era energetizado por el Espíritu Santo. Si nosotros descubrimos el poder de la palabra de Dios, dicen Proverbios, es medicina a nuestro cuerpo, es medicina a nuestro cuerpo. Si tú te nutres con la palabra y confiesas con tu boca y eres una persona positiva y estás hablando la Biblia y recibiendo la Biblia y hablando la Biblia y recibiendo la Biblia, tu vida interior, tu mente, tu sistema nervioso, tu sistema inmunológico, tu corazón, todo tiene que funcionar normalmente. ¿Por qué? Porque se encuentra el poder en la palabra para que nosotros recordemos las palabras de Jesús. He venido para que tengan vida. Pero Jesús no se queda ahí, dice, y para que tengan vida en abundancia. Una vida de propósito, de razón, de tranquilidad, de paz, de gozo interno, de amor. Una vida donde todo me rinda, una vida donde pueda disfrutar las cosas que Dios me dio. Esa es la clase de vida que Dios quiere que nosotros comencemos a experimentar. Y que solamente lo pueden experimentar los que obedecen y los que viven en la palabra de Dios. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Vean todos los efectos a la palabra de Dios. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Porque no tenía profundidad de ¿qué? No, de corazón. Ya los que vieron la clase pasada saben que la semilla es la palabra, la tierra es el corazón. Pero salido el sol, lógico, ¿verdad? Se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra, en un buen corazón, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vean ustedes que aquí la palabra no llega al corazón, junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Repito, oye, entiende, da fruto. Oye, entiende, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El ser humano fue hecho de la tierra. Cuando Dios formó a Adán, Dios tuvo dos formas o dos maneras de operar en Adán. Todo lo que es nuestra constitución física no fue creado de la nada, fue creado de algo que ya existía, del polvo de la tierra. Viene Dios y del polvo de la tierra, ya la tierra con los 4 gases que la tierra tiene y los 17 elementos químicos que la tierra tiene, agarra a Dios y toma el polvo y le comienza a dar forma y forma una estatua o un hombre. Pero el hombre es así, ¿verdad? No hay dentro de él, ¿qué cosa? No, exacto, no hay circulación sanguínea, porque la vida de la carne está en la sangre. Ahora ven ustedes que cuando ya el hombre está formado, Dios sopla dentro de él
Y lo que Dios sopla dentro de Adán, ¿de dónde salió? De Dios. Dios pone dentro de nosotros algo que proviene directamente, no lo agarró de una estrella, ni del arcángel Gabriel, ni tampoco de Lucifer, ni tampoco de un árbol. Cuando Dios sopló dentro de nosotros, Dios infundió dentro de nosotros algo que era divino. Y lo que Dios puso dentro de nosotros fue su espíritu. Y entonces el hombre, en el momento en que Dios sopla dentro de él, la Biblia dice, el hombre fue hecho un alma viviente. Y cuando el libro de Levítico dice que la vida de la carne está en la sangre, la palabra ahí, la vida, es la palabra nepesh en el hebreo, que es alma. Por eso dice la Biblia que fue un alma viviente. Cuando Dios sopla dentro del hombre, comienza a circular la sangre y como consecuencia de la circulación de la sangre, dentro de la sangre traemos el alma. El alma está en la sangre. Por eso en el Nuevo Testamento, ya lo vimos un domingo en el primer concilio de la Iglesia, se prohíbe, aún fuera de la ley y de los ceremoniales del Antiguo Testamento, se prohíbe todavía a la Iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento la única prohibición que existe: no podemos comer sangre. ¿Por qué? Porque Dios sigue insistiendo en que nosotros le demos a la sangre el valor que tiene. Dentro de la sangre va el alma de los seres humanos. Entonces el hombre es formado de la tierra, por lo que no es sorpresa que Cristo comparara el corazón humano con la tierra. La tierra contiene un gran potencial. Todos los que son labradores o granjeros o rancheros lo saben muy bien, ¿verdad? Un pedazo pequeño de terreno se puede convertir en una grande hortaliza, depende las semillas que siembres, produciendo muchos y diferentes frutos. Cristo explica que existen 4 clases de corazones o 4 clases de terreno donde un granjero puede sembrar la semilla. Y Él los identifica de la manera en que hayan respondido a la palabra de Dios. Veamos el primer corazón. Son 4 corazones. El primer corazón lo encontramos en el versículo 19 y es el corazón endurecido. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado viene el malo a ver lo que fue sembrado en su corazón y fue sembrado junto al camino. Esta clase de persona, noten ustedes lo siguiente: no entendió la palabra de Dios. Aun cuando la haya oído, no comprendió lo que se estaba predicando. Y como no había comprensión en su mente, viene Satanás, pero como un bólido descendiendo y arrebata inmediato. O sea, la comprensión debe preceder a la vida espiritual. Fíjense lo que les acabo de decir. Para que una persona se convierta a Jesucristo, necesita entender el Evangelio. Por eso hay tantas decisiones de tantas personas tan superficiales, porque estas personas se les dice: ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo. ¿Y quién quiere recibir a Cristo? Yo. ¿Y quién quiere recibir a Dios? Y levantan la mano y creen que es nada más creer en Cristo. Pues yo siempre he creído en Cristo, pues vuelvo a levantar la mano. Pero no se les habla que antes de recibir a Cristo necesita haber arrepentimiento. Y que el arrepentimiento es lo que hace que el corazón se rasgue para que haya raíz. Y si la semilla dentro de la tierra, agarro la semilla y le meto así nada más, y no hay agua ni las demás cosas, la semilla no se rompe. Esto lo aprendemos en la germinación. Metes una semilla de frijol a un vaso con algodón y comienza el algodón y la humedad a hacer que se rompa, y ves tú que comienza primero la raíz. Si no hay raíz, si no crece raíz, no crece hacia arriba la planta ni el tallo. Es lógico. Y si en tu corazón no hay un rompimiento,
si en tu corazón no hay un rompimiento, si no te sientes que realmente has ofendido a Dios con tu vida y que te vas camino al infierno y que si Cristo no te salva estás perdido eternamente, si no hay estos sentimientos en tu corazón, no puedes aceptar a Cristo. Entonces, antes de que alguien le pueda decir, ¿quiere usted aceptar a Jesucristo como Salvador? Pregúntale, ¿reconoce usted que es pecadora? ¿Reconoce usted que es pecador? ¿Cree usted con toda su alma que usted ha ofendido a Dios? Y si te contesta, no, yo siempre he sido una buena persona. ¿Sabes una cosa? Ponte a orar, de nada sirve que le sigas diciendo, porque su corazón está duro. Estás sembrando junto al camino. La persona es imprescindible que entienda lo que tú le estás explicando. Y tú tienes que discernir si te ha entendido. Y si te dice, no, yo nunca he pecado, yo siempre he sido una buena persona, yo me he portado bien, mira, retírate, bueno, otro día le hablo del Evangelio. Y comienza a orar por esa persona para que tus oraciones comiencen a regar y a ablandar el terreno para que otro día esa persona esté lista tal vez para recibir la palabra de Dios. Es imprescindible entender qué cosa es recibir a Jesucristo. Ahora también vemos nosotros que no basta decirle a la gente, Cristo murió en la cruz y nació en Belén y su mamá fue la Virgen María y ahí estaban los apóstoles. No es suficiente decirle a la persona un cúmulo de hechos históricos o narrarle historias bíblicas, sino que deben entenderlo y deben aceptarlo como Salvador y sujetarse y entender que recibir a Cristo es quitar los ídolos y abandonar la dianética y la masonería y la brujería y las limpias y todo aquello que por lo cual vivíamos y volvernos, arrepentirnos es esto, volvernos, es convertirse, es darte una media vuelta, ibas en aquella dirección, es comenzar a caminar en dirección contraria, eso es el arrepentimiento, ir en sentido contrario al camino que tú llevabas. Si tú hoy que recibes a Cristo no comienzas a caminar en sentido contrario, no has recibido a Cristo. No te has arrepentido, no te has convertido. Y Jesús dijo, muchos son los que me siguen. Dicen que creen en Cristo y que siguen a Cristo, pero la mayoría de ellos no me siguen cargando una cruz. Muchos dicen creo en Cristo y voy a Cristo y van a la iglesia católica, van a la iglesia protestante, van a diferentes iglesias, pero las iglesias están llenas de cristianos, entre comillas, atormentados, acomplejados, traumados, oprimidos, sin gozo, sin paz, sin amor, chismosos, murmuradores. Las iglesias están llenas de esta clase de personas. ¿Por qué? Porque estamos llenos de gente prisionera, que no es cierto que son cristianos, y por eso causan tantos problemas. No les ha amanecido. No han entendido lo que es servir a Cristo. No hay consagración, no hay servicio, no hay humildad, no hay mansedumbre en sus vidas. Y esto es lo que está pasando. Y por eso estamos viviendo la grande apostasía que profetiza la palabra de Dios. Hace algunos años, yo estaba dando un estudio aquí en Cuautla, y al estudio fueron 12 brujas. 12 brujas. Y usted se puede imaginar así a Brujilda con una nariz así fea, clacle, 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 ¿verdad? Pues no eran de ese tipo de brujas, eran 12 señoras de la alta sociedad de Cuautla y de los alrededores. De la alta sociedad, muy bien vestidas, con joyas, etcétera, etcétera. Y en el estudio, en la casa donde fue este estudio, una señora muy prominente aquí de Cuautla, que fue la que organizó este desayuno para que les pueda llevar la palabra de Dios. Cuando acabó el estudio de la palabra de Dios y presenté a Jesucristo como el Señor, les pregunté quién quería recibir a Cristo y las 12 levantaron la mano. Y les dije, ¿ustedes han entendido lo que les dije? Y me contestaron, sí, yo puedo llevarme a Cristo y lo pongo junto a mis demás ídolos. O sea, vean ustedes que la mayor parte de estas señoras creían que aceptar a Cristo era, pues un Dios más no me va a caer mal. ¿Me entienden? O sea, tenían, ¿verdad?, a Tlaloc, que tenían las limpias y eran brujas y adoraban esto y hacían, otra era astróloga y tenía la astrología y otra leía las manos y otra leía las cartas, echaba las cartas tarot y cada una de ellas era una monería de Señor. Y creyeron que recibir a Cristo era, pues recibo a Cristo y también no me cae mal otro Dios más. Yo recuerdo a esta señora, doña Pachita, que curaba milagrosamente en Tlatelolco, que curaba en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu, de San Juan Cristóbal, de San Martín de Porres, de la Virgen María, de San José, del Dios Tlaloc y de quién sabe cuántos dioses más. Y cualquiera llegaba a su casa y veía a la Virgen María en una estatua, y veía una estatua de un santo, y ella decía, en el nombre de Dios hago las curaciones. Sí, en el nombre de ¿cuál Dios? Si tenía más de 25 dioses la señora. ¿Ya comprenden ustedes? Y les dije a estas señoras, recibir a Cristo como el Señor es creer que Él es el único, el Mesías, el Salvador, el principio, el fin, Dios hecho carne. Recibir a Cristo es comenzar a olvidar todo y quemar los libros de brujería y olvidarme la astrología y tirar mis ídolos en mi casa y decirle a Cristo desde esta mañana, Señor, tú eres mi Señor. Si no existe esta comprensión en las gentes llevarán a Cristo en su corazón junto con sus demás ídolos y dioses y paganismo. Y si nosotros no tenemos la conciencia y la responsabilidad de explicar claramente el Evangelio, estamos haciendo prosélitos para el infierno, que es lo que los fariseos hacían. En esta ilustración del primer caso, el corazón duro, el suelo estaba demasiado duro. El corazón debe ser preparado, hermanos, para recibir la palabra de Dios. ¿Qué cosa prepara al corazón para que se ablande las oraciones? ¿Hay alguien en tu familia que no se ha convertido y tú llegas, oiga pastor, me acompaña usted a la casa para orar, a ver si mamá recibe la palabra de Dios? Casi siempre le digo a esta clase, hermanos, ¿cuántas semanas tienes ya orando o hay reuniones de oración por la salvación de tu madre? No, pues apenas se me ocurrió. Mira, ponte a orar durante toda esta semana, ayúdate 1 o 2 días exclusivamente por la salvación de tu madre, por la salvación de tu madre. Y cuando comiences a orar y a regar y a preparar el terreno con la oración moja, la oración humedece, la oración hace que las circunstancias alrededor de tu madre en esta semana la comiencen a llevar a un lugar donde cuando le presentemos la palabra esté preparada. Si hay esta anticipación, podemos entonces ir a sembrar la semilla. La Biblia dice, fijémonos de no sembrar entre espinos. Entonces, ¿qué cosa prepara a los corazones duros? La oración. ¿Hay alguien en tu familia que tú quieras ver salvo? ¿Estás ya orando por él? ¿Vienes aquí a la reunión de oración de mujeres los miércoles de 9 a 10? ¿Te interesa tanto como para venir a una reunión de oración? ¿Vienes los miércoles a la noche de 7 a 8 para orar por tus familiares, tus hijos y tus vecinos y tu jefe? ¿Y tienes la carga de estar 1 hora aquí con los hermanos, intercediendo y diciéndoles a los hermanos, ayúdame a orar por mi tío, ayúdame a orar por mi padre? ¿Cómo quieres entonces que su corazón sea preparado cuando no hay nadie que está intercediendo en el reino de Dios para que ese corazón esté blandito y reciba la semilla santa de la palabra de Dios? El segundo corazón está en el versículo 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y vean ustedes, la recibe, o sea, se para a recibir a Cristo, levanta la mano. Pero dice el Espíritu Santo que este corazón no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. O sea, estos son los que dicen que recibieron a Cristo en el desayuno, o aquí el domingo, y vienen a la iglesia 2, 3, 4 meses, y después se pierden y a nadie vuelve a saber de ellos. Ya no regresan. Dice, son de corta duración. Yo conozco a muchas personas que tienen este segundo corazón. El segundo corazón es el corazón superficial. Es un corazón superficial. Y dice que al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Esta es la clase de personas que dicen, yo quiero recibir a Cristo, y vienen a la iglesia, y vienen al estudio, van al desayuno, nos acompañan 2, 3, 4, posiblemente 5 meses. Lo que no saben es que ningún cristiano se puede escapar de la persecución. Ninguno. Porque Dios permite y envía la persecución a nuestras vidas precisamente para probar si hay raíz en nuestra conversión. ¿Cómo viene la persecución? No va a faltar en que tu familia, es cierto que ya eres aleluya, y tú eres ya de los de la Biblia, y ya cambiaste de religión,
y comienza la guerra, y ya no vas a venir a mi iglesia, y no vas a participar del bautismo, no vas a bautizar a tu hijo, no me digas que no vas a bautizar a tu hijo, y esa persecución, esa opresión por la cual todos tenemos que atravesar, va a probar si realmente creímos en Jesucristo. Porque los que realmente creyeron, la van a soportar. Y le va a decir a su comadre, sí, ¿y qué? No, mamá, no voy a bautizar a mi hijo, ya encontré que es una herejía, que no hay ni un niño bautizado en el Nuevo Testamento, y que Cristo se bautizó a los 30 años de edad, y que el bautismo es hasta que nos arrepintamos, Hechos 2:38. Y comienzas a pelear y a defenderte, y te agreden más, y te defiendes. ¿Y por qué te defiendes? Te defiendes porque hay vida en tu corazón. Y después dice la Biblia en 1 de Pedro, que hayas sufrido un poco de tiempo, Dios te va a afirmar, te va a establecer y te va a confirmar en la fe. Pero nuestra fe, más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Aquí vemos que esta clase de corazones superficiales reciben la palabra, y sí quiero ser cristiano, pero no aguantan la persecución, no soportan la aflicción, no pueden tolerar ir en contra de la opinión del mundo. No pueden ir en contra de las amigas, no pueden ir en contra de la familia, no pueden ir en contra de los amigos, no pueden ir en contra de los empleados, le tienen miedo, aman más la gloria de los hombres que la gloria que proviene del Padre. Y dice Gálatas 1:10, si yo tratara de agradar a los hombres, no podría ser llamado siervo de Jesucristo. Un siervo trata de agradar a su amo, no a los demás. El tercer corazón lo encontramos en el versículo 22 y es el corazón lleno. Se llama el corazón lleno, o también podríamos llamar el corazón materialista. Y dice aquí el versículo 22 que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Acuérdense ustedes que no es suficiente para un jardinero amar las flores y a las frutas, sino que también un jardinero necesita odiar la mala hierba. ¿No es verdad? No solamente se requiere amar las flores y regar el jardín, sino también quitar la mala hierba y la cizaña que nace en medio de las plantas. Esta clase de terreno, el tercer corazón, no estaba limpio. Era un corazón que tenía plantas malignas cuando quiso recibir la semilla. Y como había plantas malignas en el corazón o en el terreno, la semilla que fue sembrada en ese corazón, la cizaña y las plantas de esta persona, era lógico que ahogaran la semilla e impidieran que la semilla produjera. Si tú siembras entre mala hierba una semilla, aunque le pongas agua y lo que quieras, la mala hierba la ahoga, impide que crezca. Tienes que escarbar y buscar que no haya ninguna semilla ni espinas y poner tu semilla en un lugar totalmente limpio para que pueda haber probabilidades de que crezca. Esta mala hierba representa las influencias del mundo que ahogan la semilla y le impiden dar fruto. Hay muchas personas que cuando vienen a oír la palabra de Dios, sus corazones están llenos de cizaña y de malas hierbas. ¿A qué me refiero? Me refiero que son personas que aman más las cosas materiales que las cosas que vienen de Dios. ¿Qué ejemplo tenemos? El joven rico. Llegó un muchacho y se hincó y le dijo a Jesús, Señor, te quiero seguir a donde quiera que vayas. Fíjense, vino a él, se hincó, le reconoció como el Señor, le rindió reverencia y honor y además le dijo, te quiero seguir. Sin embargo, Jesús vio el terreno antes de sembrar la semilla. Si pudiéramos ser Jesús nosotros también, ¿verdad? Pero el Señor Jesús vio ese corazón con su mirada de Dios que todo lo escudriña y vio ahí mala hierba en el corazón de ese muchacho. Y Dios, Cristo no le podía sembrar a ese muchacho la semilla, porque esa mala hierba tenía que ser quitada. Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y le dijo el muchacho, todos los guardo.
Imagínense nada más, ¿no? Aparte de que era un muchacho avaricioso, era también codicioso y era ambicioso y era orgulloso. Y entonces Jesucristo le dice, bueno, si guardas todos los mandamientos, ¿se acuerdan cuál es el primero? Ve y vende todo lo que tienes y después vienes y me sigues. Si realmente amaba a Dios sobre todas las cosas, ya Jesús no le dijo los demás mandamientos, solamente le hizo referencia al primero. Si realmente me amas, vende lo que tienes. El muchacho, dice la Biblia, que vio su corazón y al oír que Jesucristo le pedía sus bienes materiales, se retiró triste. Y Jesucristo voltea a sus discípulos y les dice, los discípulos le preguntan, ¿quién puede entonces entrar en el reino de Dios? Qué difícil es entrar en el reino de Dios. Y Jesucristo ya les explica, si ese muchacho le hubiera dicho a Cristo, Padre, aquí están mis bienes, Cristo le hubiera dicho, solamente te estaba probando, te los regreso, ven y sígueme. Pero ustedes, para que vengan a Jesucristo, tienen que entender que en tu corazón tiene que haber la disposición de seguirlo hasta la muerte. Si tú tienes problemas de dinero o de bienes materiales, o eres una persona tan preocupada por el dinero y por los afanes, nunca podrás tener un corazón limpio para recibir la semilla de la palabra de Dios. Necesitas entender que venir a Jesucristo es venir desposeídos y sacar todo aquello que pueda haber en nuestro corazón para que la semilla pueda crecer. Estas personas, dice la Biblia, que oyen la palabra del siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y ésta se hace infructuosa. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, le dice estas palabras en relación a estas personas que por el afán de las riquezas y los problemas del mundo y la preocupación por tanto trabajo pueden abandonar el camino del cristianismo. Y dice 1 Timoteo 6, del 6 al 11, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, los que quieren ser ricos, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, ahí está otra vez, el cual tratando de tener más, algunos, vean lo que dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay un grande sufrimiento para todas las personas que profesan ser cristianos y aman las posesiones, aman el dinero y tienen su corazón en los bienes materiales y no en Cristo. ¿Por qué creen que la Biblia nos manda diezmar? En el Nuevo Testamento ya no es diezmar, esto es hasta los evangelios. Ya se nos manda partir del diezmo y dar cada quien con un corazón alegre y generoso. ¿Saben por qué? Porque en la forma en que nosotros estemos dándole a Dios es en la forma en que nos estamos librando de la codicia y de la ambición. Es una forma, es una gimnasia, es un entrenamiento donde cada domingo estamos probando qué tan ambiciosos, qué tan codiciosos hemos crecido en la semana. Y al estar dándole a Dios cada domingo y según hayamos prosperado nuestro diezmo, estamos cada vez desprendiéndoles y con gozo y dando, ¿para qué? Para que no crezcan malas semillas, hierbas venenosas en el corazón. Y si dentro de tu vida hay codicia y ambicia, y hoy no diezmo porque no me va a alcanzar, yo no tengo, y vendí un terreno, pero el diezmo no lo voy a guardar, lo va al Señor, cada diezmo que tú te guardes es una mala hierba que crece en tu corazón. Y escúchame, tarde o temprano ahogará e impedirá y frustrará tu vida cristiana. Y finalmente, en el versículo 23 encontramos el corazón que da fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta clase de corazón, véanlo, recibe la palabra, o sea, al contrario del corazón superficial. En segundo lugar, entiende la palabra, al contrario del corazón endurecido. Y en tercer lugar, mantiene lo que recibió, al contrario del corazón lleno. Tú puedes en esta noche tener un corazón
duro, superficial, lleno, o puedes tener un corazón preparado para poder recibir la palabra de Dios. Y quiero que me escuchen los cristianos. Esta parábola no solamente habla de los incrédulos en el momento de su salvación, también habla de qué forma los cristianos debemos continuar cultivando el terreno, el corazón, donde fue sembrada la palabra de Dios. Tú necesitas entender como cristiano que la semilla que Dios sembró en tu vida y que dio fruto, tienes que seguirla regando. Hay que seguir quitando las malas hierbas que quieren meterse en nuestro corazón y ahogar la palabra, la ambición, la codicia, el adulterio, la pornografía, la suciedad, las drogas, todo aquello que está usado por Satanás tiene como propósito entrar aquí, a mi corazón, el centro de toda mi vida y de toda mi alma, para poder frustrar mi vida cristiana. Salomón dijo, sobre toda cosa guardada, guarda en su corazón. Protege tu corazón. Si tú llegas a una disco, llegas así con la puerta abierta a tu corazón para que entre ahí la música y la droga y el alcohol y el sexo y la sensualidad. Si llegas con tus cuates que están tomando, le abres la puerta a tu corazón para que ahí brinquen los demonios del alcohol y los demonios del tabaquismo. Y cuando llegas a una revista pornográfica, estás abriendo tu corazón para que todas esas mugres entren a tu corazón y manchen tu corazón y te impidan crecer. Pero si tú tienes tu corazón siempre cerrado y no participo de esto y no me voy con estos amigos y no veo esta película y estás defendiendo tu vida interior, tienes que crecer poderoso, gigante en Cristo. Pero la única forma es cuidando el jardín que Dios nos ha dado, que es la salvación de nuestra alma. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos por enseñarnos a través de esta parábola la importancia de la vida interior en nuestro corazón. Gracias, Padre Santo, porque muchos en esta noche hemos recibido la palabra incorruptible, la palabra de Dios. Una semilla que vive y permanece para siempre. Y que está dando fruto, y mucho fruto, y tú quieres que este fruto permanezca. Padre Santo, te damos gracias porque en esta noche hay personas también que recibieron esta palabra. Y en esta noche ellas saben que necesitan arrepentirse de sus pecados. Y en esta noche, a muchos de ustedes que nos visitan, o tal vez ya tienes varias veces viniendo a los estudios, la Biblia dice que te arrepientas de tus pecados. Que abandones la vida que estás llevando, que abandones tu fornicación, tu adulterio, que quemes tus revistas pornográficas, que pagas impuestos, que des más libremente a la obra de Dios, que no seas ambicioso ni codicioso, que saques de tu corazón esas cizañas y malas hierbas que están impidiendo que tú crezcas y seas un gigante espiritual en Cristo. Y en esta noche tú lo puedes hacer con un simple acto de tu voluntad, diciéndole a Dios, sí, Señor, recibo tu palabra y quiero dar fruto al 100%. En esta noche, si hay alguna persona que por primera vez quiera recibir la palabra de Dios, como una semilla que jamás en tu vida de aquí a que venga Cristo morirá, porque Jesucristo te disciplinará si no le echas agüita a la planta. Si tú quieres en esta noche comenzar a ver crecer dentro de ti un árbol, el árbol de la vida, necesitas en esta noche aceptar la palabra de Dios en tu corazón, arrepintiéndote y creyendo. Que te tienes que olvidar de todas tus filosofías, de todos tus sistemas de pensamiento, de todos tus ídolos, de todas aquellas cosas que por tu paganismo y tu ignorancia tú vivías de una forma adorando a Satanás. Pero que en esta noche Jesucristo ilumina tu corazón y te dice, ven a mí, yo soy la luz. Y si tú vives y me sigues, en mí no permanecerás en tinieblas. La persona que en esta noche quiera invitar a Cristo a su vida, dígale ahí desde su lugar, Señor, en esta mañana, en esta noche, comprendo tu palabra. Es claro para mí que no puedo seguir con la vida que estoy llevando. Esto no tiene ninguna duda al respecto, lo comprendo. Y comprendo que para que yo pueda cambiar, te necesito a ti. Y tú pagaste por mis pecados, con tu sangre en una cruz, para poderme limpiar y darme la vida eterna. Comprendo y entiendo muy bien en esta noche
que si tú no entras a mi vida y que si tú no hubieras pagado por mis pecados, yo hubiera sido condenado eternamente en el infierno. Pero por tu gracia, Señor, por tu misericordia con que me amaste en el Calvario, tu Hijo Jesucristo en esta noche quiere entrar a mi corazón. Señor Jesucristo, creo en ti como mi Salvador y quiero que seas mi Señor. Ayúdame a seguirte, a entregarte todo lo que tú me has dado, porque no hay nada que sea mío. Todo es tuyo, Señor. Y te pido que me ayudes a regar mi planta que en esta noche has plantado en mi corazón. Te quiero servir y te quiero amar con todo mi corazón, Señor, para la gloria de tu Hijo Jesús. Amén.